Buenos días, Dios les bendiga, Dios les guarde. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Sean todos y todas bienvenidos en esta mañana a la casa de Dios. De verdad que estar aquí, hermano, es un deleite, es un gozo. Yo me siento muy contento cada vez que vengo a la casa de Dios. Aunque soy casa y templo del Espíritu Santo, pero en ir al local en el cual se distribuyó este lugar fue para que viniésemos aquí, nos alegráramos, aquí oramos, aquí nos ayudamos. Amén, iglesia. Sean bienvenidos a las personas que nos visitan por primera vez, como le decía ya nuestra hermano que estaba presidiendo. Mi nombre es Joel Vargas. Por la misericordia de Dios estamos en esta casa de oración, sirviendo a un Dios vivo. Amén. ¿Cuántos sirven a un Dios vivo? Creemos que Dios sigue siendo Dios en este tiempo, que la soberanía, el poder glorioso del Señor no ha dejado de pasar por esta tierra. Sigue Dios obrando, iglesia. Amén, sigue Dios obrando. En esta preciosa hora, sin más preámbulo, quiero que leamos en nuestras Biblias, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12, Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Vamos a adentrarnos un poco en una historia que tal vez muchos conocen, pero que el Señor ha ministrado a mi vida y le oraba yo al Señor y sé que Dios me ministraba y me decía, pues habla mi palabra que yo voy a ministrar a mi pueblo. Así como le ministro, en la intimidad le voy a ministrar esta palabra en el Señor. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente manera. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre... vamos a leer desde el 12 vamos a dejarlo hasta el 26, aunque la historia sigue, pero vamos a dejarlo al 26 y narramos un poco la historia. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba con el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo Israel, con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámelo ahora mismo, de otra manera yo lo tomaré por la fuerza. Era pues muy grande de delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban la ofrenda de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer sacrificios, acostumbrado. Y Elí dijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sucedía y hacían con Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por el pecado por ellos? No oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios. Perdone que me veo un poquito borroso. Delante de Dios y de los hombres. Tengo la vista un poco borrosa. Es que como tenía las notas allí en la pantalla, y yo creo que mi cuerpo está exigiéndome unos lentes. Yo voy a tener que hacerle caso al cuerpo. Uy, qué duro suena eso, la edad. Bien, ayer, el día viernes, Dios me dio el privilegio de cumplir 40 y tantos años, 48.
48 años y de verdad que digo gracias Dios por tanto, gracias por tanto. Yo sé que ustedes piensan que tengo menos, ¿no? Pero de verdad que es un gozo. Hoy está de cumpleaños nuestra hermana Miriana, una sierva de Dios. Ahí está con los niños. Bueno, mire, está sirviéndole a Dios. El día jueves estuvo Lucas y así han habido varios. Creo que Daniel el martes, no sé, el lunes, Dani, ¿verdad? Ahí estamos. Este es un mes para mí de gozo, porque muchos de mis hermanos nacieron igual que yo en este mes. No somos contemporáneos, pero sí del mismo mes. Y bien, eso trae como consecuencia la pérdida con los años, ¿verdad? De algunos atributos importantes como la vista. Ya veo ya ahí hay borrosidad, pero bueno, esperemos que el Señor tenga claridad no solamente a mi vista, sino siempre a mi corazón y al tuyo, y que la palabra de Dios sea refrigerio a nuestras almas. El título que le hemos dejado a esto, cuidándonos y edificándonos, esto es disciplina y educación, cuidándonos y edificándonos, hermanos queridos. Bien, iglesia, donde hemos leído, la palabra de Dios nos muestra una cruda realidad y una falta, algo que estaba aconteciendo, que estaba muy mal, que nosotros vemos la historia y muchos, como les decía al principio, al inicio, muchos conocen esta historia. Quería atraer la acotación en esta preciosa hora, iglesia, pueblo de Dios, a todos los que nos escuchan, y esperemos que esta palabra traiga ese redarguir en el corazón de aquellos que han perdido parte del valor esencial del evangelio del Señor Jesús. El pasaje, hermano, nos contrasta a vivir de una manera delante de Dios íntegra, sin corrupción, nos apoya y nos dirige a estar bien delante de un Dios santo, un Dios celoso, un Dios que guarda, un Dios que bendice, pero un Dios que también castiga. Un Dios, hermano, que no tiene por inocente al malvado. Un Dios que ha constituido un pacto y unas leyes para que el ser humano se acerque a Dios, pueda vivir en armonía y tenga una paz absoluta, una paz que el pecado, que la corrupción no puede quitar. Para eso debemos estar muy cerca de esta palabra, amada iglesia. El privilegio de servir a Dios, escúchame bien, el privilegio de servir a Dios no nos exime de una vida santa. O sea, no porque sirvo a Dios, todos los días vengo a la iglesia y hago actividades, no significa que no tengo que santificarme. No, al contrario, el estar, hermanos queridos, en la iglesia sirviendo me lleva a una vida más santa delante de Dios. Debo de mantenerme íntegro, y no por eso significa que el que no sirve en la iglesia o no está en un ministerio no deba santificarse. La santidad debe estar en el creyente. Es uno de los pilares, hermanos queridos, en cuanto a esta doctrina educativa espiritual del creyente. No podemos vivir una vida, hermano, tan vacía o simple delante de Dios. La historia que hemos leído en este momento nos lleva a pensar y a reflexionar un poco de cómo vivimos como pueblo de Dios, las consecuencias de nuestros actos, hermanos, y que debemos de tener siempre esa disciplina y esa educación. Le decía, Señor, dame un título. Había muchos títulos por mi mente, y este que fue el que menos me gustó, fue el que más me redargulló. El que menos me gustó, y yo le decía, bueno, Señor, si no me gustó, pero tú estás de acuerdo que sea este, pues yo me sujeto, Padre de la gloria. Hay un texto clave no lo tenemos ahí, solamente lo voy a pronunciar, ahí donde leímos en el 21-26, que dice, mas el joven Samuel crecía delante de Jehová. Tenga este texto por allí, es un texto clave que vamos a ver, hermanos santos. No hay nada más peligroso que estar cerca de las cosas de Dios sin conocer realmente a Dios. No hay nada más peligroso que esto. El creer que puedo acercarme a Dios de mi manera, el creer que Dios perdona todo lo que haga y yo puedo hacer y deshacer a mis anchas. No hay nada más peligroso que eso. Debemos de educarnos cómo servir a Dios. Aunque hay prejuicios humanos, hay cosas que el hombre cree que están bien y que están mal, pero ¿qué dice la Biblia? ¿O a qué nos lleva a pensar realmente que está bien o que está mal en la Escritura? No en la Escritura, en la vida según la Escritura. Bien, estos chicos, los que habla en la historia, donde acabamos de leer en el versículo 12, Ofni y Finés eran sacerdotes, hermanos. Ellos habían nacido dentro de una estructura sacerdotal. Ellos habían nacido bajo unos lazos espiritual bastante famosos para el pueblo de Israel. Pero esto, hermanos queridos, nos da a entender algo, que ellos ministraban en el tabernáculo, mas sin embargo no tenían conocimiento de Dios. Es lo que dice el versículo 12. Ellos conocían el ritual, mas no el dueño del ritual, no al que había constituido el ritual.
estaban allí, sabían que Dios existe, que Dios es real, que Dios había hecho cosas. Ellos conocían lo que Dios había hecho en el pueblo, las leyes de Dios, pero no conocían a Dios, entiéndase, no conocían a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que si conocen a Dios no va a suceder lo que sucedió. Porque, escuche, la palabra de Dios en el corazón del hombre lo guardará, lo santificará. La palabra de Dios en el corazón del hombre, hermanos queridos, le redarguirá a tal punto que el pecado no tendrá lugar en su corazón. Alabado sea la gloria de Dios. Siento tu presencia, Jesús, en esta mañana. Hermanos, nosotros debemos de estar todos los días intercediendo, gimiendo para que esa palabra en nuestras vidas abunde, florezca para el Señor. No vivimos para el hombre. Estos jóvenes crecieron viviendo bajo sus propias virtudes o bajo sus propios deseos, desconociendo al Señor. Y esto le trajo consecuencias terribles. Con los años se habituaron y los pecados lo volvieron natural y normal. Pero la Biblia dice que esto Dios no lo toleró. La palabra nos enseña que Dios a esto lo repudia. ¿Por qué? Porque aunque pase el tiempo y nosotros o el ser humano piense que tal vez ya Dios se olvidó, esto ya no pasa nada, yo he hecho esto y esto y aquello y no pasa nada, Dios como que se relaja un poco. Bendita sea la gloria de Dios. Dios es misericordioso y clemente, iglesia. Si en la actualidad, hermanos queridos, sucediesen los acontecimientos bíblicos, lo que Dios hacía con el pueblo cuando hacía el pecado, la humanidad o el pueblo creyente fuese menos. No estoy cuestionando a nadie, pero es que hay muchas cosas que están mal en nosotros, a la luz de la Escritura. Hermanos, estos jóvenes no conocían de verdad al Dios vivo. Esto significa, hermanos queridos, que aunque entendían el ritual y no conocían al Señor, no conocían el peligro que les avecinaba. ¿Por qué? Esto me lleva a pensar otra cosa, porque los padres o el padre que tenía la responsabilidad no se preocupó en darle una educación a sus hijos. Tal vez los educó cómo vestir, cómo usar el sacerdocio, cómo la vestimenta, por dónde dirigirse, cómo hacer las cosas, cómo coger el garfio y todo. Pero no los educó en cuanto a qué, iglesia, en cuanto al temor a Dios, a que la ley de Dios es santa, su palabra es santa. Y antes que mis principios, antes de que lo que yo deseo está la palabra de Dios. Eso es ayer, hoy, siempre, iglesia. La palabra de Dios no cambia. El hombre quiere minimizar o de alguna manera, hermano, encajar y embudizar la palabra para moldearla a su deseo y a su naturaleza. Pero, hermano, esto es imposible. En algún momento la palabra fluye y rompe todo aquello que está mal. Por eso debemos preocuparnos por lo que está y va a acontecer. No solamente en el tiempo pasado, sino en este tiempo, porque esta palabra tiene un presente maravilloso. Esta palabra, aunque pasó en aquella historia, tiene un presente maravilloso. Dice la Biblia que ellos cogían de la grosura, donde hemos leído, cogían de la grosura. Y mire lo falta de respeto que eran, ¿no? Porque el libro de Levíticos nos enseña a nosotros que Dios había estipulado que la grosura era para el sacerdote, era para ofrecerla al Señor. Lo que quedara para el sacerdote. Y de hecho Dios los había privilegiado mucho, hermanos queridos. Ellos no tomaron en cuenta a Dios, sino que decidieron que pues ya era el momento de cambiar las cosas. Y como cambiaron algunas cosas y no pasaba nada, pues sigamos cambiando, sigamos caminando, porque Dios se relaja y Dios no va a hacer nada. Sino dice la Biblia que Él es clemente y paciente. Vemos los desenlaces en la historia del hombre cuando el ser humano no obedece a Dios. Despreciaron el sacrificio según el versículo 17, hermanos queridos. Ellos no supieron valorar lo que tenían. Su conducta hizo que el pueblo despreciara, escuche, que el pueblo despreciara la adoración. ¡Qué fuerte! Esto debe llevarnos a nosotros, hermano, debe captar nuestra atención, porque nuestras aptitudes pueden acercar a una persona o la pueden distanciar de Dios. ¿Por qué? Porque dice, pero yo para ser un evangélico como es aquel o aquella, pues yo estoy en mi casa. Porque yo soy más santo que ella y que él, y hasta cierto momento tal vez tenga razón. Nosotros nos cuidamos de la apariencia por un hombre, por una mujer o porque van a decir afuera. ¿Sabe por qué nos debemos cuidar? Porque hay un Dios celoso que dice que tenemos que santificarnos y guardar nuestro testimonio delante de los hombres.
Eso lo dice la Escritura, debemos de cuidarnos, de apartarnos, hermanos. Y estos jóvenes no tuvieron cuidado y llevaron al pueblo a repudiar estas acciones. E incluso la adoración. Un líder, una persona que sirve a Dios puede acercarse a Dios o alejarla, como le decía, puede acercar a una persona o alejar a otros. Ellos querían lo mejor para ellos antes que para Dios. Donde leímos vemos que, porque incluso hay una palabra amenazadora, ¿verdad? Que le dice, dánoslo por las buenas o por las malas. O tú me lo das o yo lo tomo. Y como eran sacerdotes y eran hijos del sacerdote, de uno de los antiguos, entonces como que había un temor, ¿no? Algo que me capta la atención es que Samuel estaba allí. Él crecía en conocimiento de Dios, él crecía en el Señor. Y veía todo aquello y estaba callado. Él veía, porque cuando estás en la presencia de Dios o cuando buscas al Señor, hay cosas que ves y no tienes que hablarlas, sino esperas en el Señor. Y tal vez lo que haces es decir, Señor, ten misericordia, esto está fuerte, Padre, perdónanos. No lo dice la Escritura, pero tal vez Samuel podía estar clamando porque veía toda aquella injusticia. Hombre, si ya llegó a oídos del Padre, Samuel vivía prácticamente en el templo con Elí, Samuel también oía aquello y él servía. Pero estuvo callado, esperando en el Señor, preparándose mientras algunos hacían lo malo. Él se mantuvo íntegro, firme, educándose en el Señor, manteniéndose para Dios. Esto también me lleva a pensar en algo. Aunque estemos en medio de, escucha, iglesia, eso es para nosotros y para el que escucha y para todos. Aunque estemos, David, en un lugar donde hay personas que dicen ser creyentes y están haciendo las cosas de otra manera, tú sigues haciendo las cosas para Dios. Eso no te puede desanimar, no te puede hacer a tomar una opción o una aptitud o irte a otro lugar. No, tú cuando estás haciendo las cosas para Dios y ves algo malo, no juzgas, no criticas, no condenas, pero sí pides misericordia a Dios calladamente. Esto lo veo en este joven, un joven que fue sabio, vio el mal que había y dijo, oh Señor, esta es tu casa. Y esperó que Dios hiciese. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? En la cita que le he dado, que esta cita no es tanto, no hemos entrado en el tema como tal, esta es solamente la introducción. La cita que había dado en Levítico 3:16, esta parte sobre la grasa pertenecía exclusivamente a Dios. El contraste que vemos entonces entre Samuel y los hijos de Elí, crecieron bajo una misma cobertura. Hay dos cosas que vemos allí. Yo tuve hermanos, igual que tal vez estos fueron como hermanos, porque fue criado Samuel juntamente con los hijos de Elí. Hay dos cosas que podemos notar. Hay personas o en las estructuras de crecimiento del joven se va creciendo y hay quienes toman acciones porque quieren cambiar y hay otros que dentro de esas acciones malas y destructivas cambian para bien. ¿Por qué lo digo? Porque yo me crié con las mismas personas que rodearon a uno de mis hermanos que está muerto y a él le ofrecieron vicio y muchas cantidades de cosas. Y igualmente vinieron a mí a ofrecerme. Yo no conocía del evangelio ni nada. Lo que conocía en ese momento en mi vida era la brujería. Y le ofrecieron vicio y esos mismos compañeritos me ofrecieron el vicio a mí. Yo le dije no quería probar aquello. Y me dijeron a mí, pues entonces no estarás con nosotros. Yo me di la vuelta. Entonces se me vinieron todos y me rodearon. No, que prueba, yo que no voy a probar. Y mi hermano dijo, él era mayor que yo. Dijo, dejan a mi hermano, aunque yo estaba dispuesto a pelear ya. Pero esperé y me dejaron ir. Me sentí como mal porque estaban... ¿cómo se dice? Como midiendo la amistad, que si no consumías no era su amistad. Pero mi hermano sí cayó en esto. Nosotros nos criamos en el mismo círculo, tuvimos los mismos problemas, vimos las mismas vicisitudes, tuvimos todo igual mi hermano y yo. Él me llevaba 2 años, pero vimos todo. Él decidió hacer unas cosas porque él decía, es que la vida nos ha dado muy duro, hermano. Y en cierta forma era verdad. Él decía, vámonos de la casa, vámonos a vivir, aquí no hay vida. Y me impulsaba a hacer cosas, pero yo le decía, pero no, somos menor de edad, todavía no. De hecho, gracias a él, a los 13 años nos compramos una pistola porque había unas cosas que ya creo que le he comentado a algunos. Pero bueno, lo importante es ver que estos jóvenes crecieron y Samuel creció juntamente con él. Y en ese entorno donde crecieron vemos dos cualidades. El que decide contaminarse o hacer las cosas mal o a su manera, y el que decide, pues yo no, aunque tal vez no conozca a profundidad la ley de Dios o los principios, este joven decide no participar de los eventos de sus compañeros o de esos jóvenes que estaban allí con él. Él decidió servir a Dios calladamente y esto le trajo delante de Dios un crecimiento, porque dice la Biblia que crecía delante de Jehová. ¿Sabes una de las cosas que podemos ver en el contraste?
es que la Biblia no habla de grandes milagros en ese joven Samuel, y en aquello tampoco, en Samuel no habla de grandes cosas, pero en aquellos jóvenes habla de cosas grandes, pero malas, ¿verdad que sí? Aquellos jóvenes totalmente lo malo, y de Samuel no se hablaba nada. Qué fuerte. Vemos allí a un padre, como le decía hace unos minutos atrás, que no reprendió, no supo hacerle frente a los hijos. Al contrario, cuando escuchó la noticia, ¿qué fue lo que dijo él? Oigan, hijo, me han escuchado rumores que ustedes, es como yo me imagino en la actualidad, hijo, tú sabes que eso no se hace así. Tú sabes que Dios es santo y bueno, no debes hacerlo. Yo no estoy diciendo que hay que golpear a un muchacho, mucho menos, pero lo que la Biblia dice, y Jehová lo aclara más adelante, Dios se lo dice a él, fue que permitió estas cosas, sabiendo que Dios es santo y que Dios había dado una orden, unos estatutos para que se hiciesen las cosas. ¿Por qué no se guardaron para él? ¿Por qué decidieron hacer las cosas a su manera? Vamos a ver entonces, iglesia, estos fundamentos. Es fundamental, escuche, es fundamental establecer a Dios como centro del hogar de la vida, cultivando, escuche bien, la unidad y el amor mediante ¿qué? Mediante la oración en comunión y el respeto mutuo. La honradez, la disciplina y el discipulado deben ser parte de la vida diaria, enseñando a los hijos, a los hermanos, a la esposa, al amigo, principios de la fe para que puedan enfrentar los desafíos y justamente con las herramientas que tenemos, que es la palabra de Dios. Vamos a ver parte de esa disciplina y esa educación, y voy a citar unos textos. Vamos a ir a la escritura. En el libro de Deuteronomios capítulo 6, versículos 6 al 7, la Biblia nos enseña y nos da, hermanos queridos, cómo instruir. Escuche, aquí no solamente es una orden, esto es una formación espiritual. Debe ser intencional y continua, lo que dice la escritura. Deuteronomio 6, ¿lo tienes? Deuteronomio 6 dice, y estas palabras que yo te mando, y las tenemos muy aquí casi todas, y estas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán sobre tu corazón. El 7 dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea que hay una continuidad. Debemos preocuparnos porque ahí habla de los hijos, pero los que no tienen hijos, ¿qué? ¿No tienen responsabilidad entonces? ¿Verdad? Porque habla de los hijos. No, de ninguna manera. Esto es para el esposo, para la esposa, para el amigo, para la persona que tienes al lado que necesita ser edificado. No podemos dejar a una persona, nosotros como creyentes, no podemos tener una persona al lado y no tratar cumplir estos principios de darle a conocer la palabra de Dios. Y esta palabra que yo te mando es una ordenanza del Señor. Esto espiritualmente, hermano querido, tiene una responsabilidad, un peso, y tiene también un respaldo del Señor. A veces no se hace porque es que yo no sé hablar, es que yo no tengo el conocimiento de Jacob, o de José, o de Yuri, o de Miriam. Es que no se trata del conocimiento que tengas. Se trata escuche, cuando tú tratas de obedecer, cuando tú le dices, Señor, aquí estoy, entonces Dios hará en ti. Amén. Cuando tú le dices, Señor, aquí estoy, y le dice, aquí estoy, entonces Dios hará en ti. Pero tienes que tener disposición. Y una de las predisposiciones que a veces se tienen, es que yo no sirvo para eso, es que yo no sé. No, hermano, quitemos ese chip, quitemos esa parte de nosotros, es que yo no. Para Dios todo, hermanos. Aun cuando no sepamos, porque a la luz de la escritura vemos hombres que eran tartamudos, que no sabían hablar, que eran pequeños, que no sé qué. Y Dios les dijo, pues tú me servirás. Tú harás lo que yo diga. Y en este local, en esta iglesia, Camino de Paz, nosotros venimos a obedecer a Dios, a obedecer lo que dice la escritura. Y uno de los mandatos divinos por Jesús en el libro de Mateo es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. O sea, está constituido en la enseñanza. La Biblia en Deuteronomio lo dice y Jesús lo reafirma diciendo, tenemos que hablar de Él, hermanos. Tenemos que esforzarnos por donde está el mal, no juzgar, no cuestionar a las personas, sino decirle, a veces ni tocarle el problema, sino darle la palabra que trae redargüimiento, la palabra que le exhorta con amor. Yo no pretendo o puedo ir a un hermano que esté haciendo mal y señalarlo y hablarle con ¿quién soy yo? Yo debo irme a la palabra, a la oración y dice, Señor, enséñame, porque así como yo soy corregido y tú me ayudas y me das fuerza, yo quiero que tu palabra fluya y ella sea la que corrige y dé fuerzas. No traiga desdicha, traiga desánimo, hermanos queridos, porque a veces no sabemos dar una palabra. Pues si no sabe,
¿Qué dice la palabra? Que si alguno está falta de sabiduría, ¿cómo? Qué bueno que se lo sepan. Sí, mira, aquí todos conocemos cómo pedirle a Dios. Todos. Creo que los pequeñitos todavía no entienden mucho, pero van siendo instruidos en eso. No tienes sabiduría, pídele a Dios. Hermano, yo tengo años pidiéndole, pero es que no recibo. Pues entonces analiza qué estás pidiendo y de qué manera. Y si realmente hay una intención en el corazón, ¿cómo se dice? Sin un deseo aparte, sino que está sincerado. O sea, pídele a Dios qué está pasando, porque la sabiduría, cuando la pides, tienes que recibirla. Amén. Bien, iglesia, entonces mira, la formación espiritual debe ser intencional, según lo que vimos en Deuteronomio. También en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6 de Proverbios, la palabra nos enseña valor también. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Volteo porque lo veo mejor ahí. Escuche, los valores y hábitos se enseñan principalmente en la vida cotidiana, no solo en la escuelita, no solo aquí en la iglesia, en la vida cotidiana. A veces acá somos expertos en dar una palabra, expertos en dar una exhortación, pero afuera las personas dicen de nosotros tal vez: no, pero es que ese no se le puede ni hablar, eso es lo que hace es gritar, eso es lo que hace es ofender. O sea, no es acá, es en ese día a día, pidiéndole al Señor que traiga sabiduría, que traiga alegría y contentamiento a ese corazón golpeado, maltratado, dañado y afectado. Porque Jesús, hermanos queridos, a los que les hablaba feo eran aquellos que se creían y tenían prepotencia. Pero escucha, iglesia, en la Biblia, en el libro de Mateo capítulo 5, me dice a mí que a los pobres, a los humildes, les habló con amor. A los que no tenían esperanza, a los que no tenían, hermanos, solución, Jesús le habló con restauración. Alabada sea la gloria de Dios. No podemos tratar de ser mejor que Jesús. Si Jesús a los más desfavorecidos les habló con amor y con ternura, porque ya estaban muy destruidos, dañados, afectados, debemos de hablarle, hermanos queridos, al que está dañado, afectado, con esa misma empatía. Porque si Jesús mora en mí, hermano, ya yo no puedo vivir según mis concupiscencias, según mis pensamientos, lo que yo vea y diciendo: esto no me parece, sino: Señor, ¿qué quieres tú? ¿O qué se debe hacer ahí? ¿O cómo puedo ayudar allá? Que sea Él. Eso habla, hermanos queridos, entonces de nosotros en cuanto a esa disciplina que debemos tener en Él. No debemos precipitarnos al hablarle, no debemos de precipitarnos a tomar juicios a la ligera, no, sino que debemos de ser muy sabios y esperar que el Señor nos dé respuesta. ¿Cuántos creen que Dios habla? Yo no dudo, Jacob, de que Dios habla. Cada vez que le he pedido: Señor, háblame, Dios me ha enseñado a través de la Escritura, a través de personas, cuando le he pedido que me ministre, me ha guiado de la manera más impresionante que usted pueda imaginarse. Gloria a Jesús. Dios habla, hermanos queridos. Dios es espíritu, y los que le aman es necesario que nos acerquemos en espíritu y en verdad para poder oírle con claridad. Porque ¿qué decía Jesús? Que la gente no le entendía a Él porque no eran espiritual. Entonces, si Joel siente que no está entendiendo, pues Señor, ayúdame a ser más espiritual. Dime qué me falta para escucharte, sentirte, para vivirte, para amarte más, Señor. Bien, entonces vemos que esos valores y hábitos no se enseñan solamente aquí, sino que todos los días debe haber una constancia con aquel compañero, con aquella compañera que tú sientes que, pero es que nadie lo aguanta, es que nadie lo soporta. Mira, esa persona que estamos esperando que se le vence el contrato para no verla más. A esa persona Dios nos manda que le enseñemos. ¿Y cómo enseñamos? Solamente soltando textos bíblicos. La Biblia dice que también a través de mi testimonio. Y el testimonio de los hijos de Elí, no estaba bien. El testimonio en aquel entonces, hermanos, dejó mucho que desear de ellos. Tanto que trajo una calamidad delante del pueblo. Vieron, o sea, fue un desastre aquello. Porque no fueron corregidos. Antes más bien lo que estaban trayendo era penumbria sobre el pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo nos conducimos? Da mucho que decir también acerca de quién es Jesús en nosotros. ¿Cómo nos conducimos, hermanos queridos? ¿Cómo hablamos? ¿Qué palabras soltamos? ¿Qué decimos cuando alguien viene a maltratarnos? ¿Cómo nos expresamos delante de esa persona? Jesús dio testimonio y fe de todo esto que estoy hablando yo.
Cuando vinieron contra él, muchos dicen, pero es que él era Dios, pero sí en 100% carne. Cuando vinieron y lo bofetearon, lo único que dijo, si he hecho mal, dime qué he fallado. Y si no, ¿por qué me tocaste? ¿Por qué me pegaste? Pero la Biblia no resalta que había un tono ahí airado. No, dice habló calmado. Él me da testimonio a mí para yo obrar como Él quiere. Yo principalmente era un hombre muy iracundo y mi esposa que está por allá puede dar testimonio de quién era yo. Un hombre muy iracundo que no podía decirle algo porque ya estaba soltando palabras grotescas. Aunque el 100% de mi vida no esté cambiada en cuanto a esa área, en cuanto a mi carácter, Dios ha ido moldeándome. Pero he tratado de decirle, Señor, que sé tú en mí, porque aunque pasen los años, yo no quiero que esto cambie, yo quiero menguar, pero para que tú crezcas, Señor. Para eso debemos de hacer cosas, hermanos, que a veces cuesta, pero debemos obedecer lo que dice la Biblia. Muy bien, vamos a ver en el libro de Efesios capítulo 4, versículos 3 y 6, de 3 al 6, perdón. Efesios capítulo 4, versículo 3. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Escucha, esta palabra es tremenda. Ahí no hay redundancia ni nada. Eso se llama cubrirlo todo. Y por todos y en todos. La unidad fortalece la seguridad emocional y espiritual de la familia de Dios y de la familia en el hogar. La unidad fortalece la seguridad. Elí, su familia, ya no tenían seguridad. En ellos lo que había era un vacío y un deseo de poder terrenal. Ya habían constituido los santos como algo normal. Y esto le trajo consecuencias a ellos, hermanos. Entonces debemos de mantener esa unidad y fortalecerla. ¿Para qué? Para que esos lazos espirituales, esa vida, esa familia, se mantenga firme, hermanos. A veces me duele ver y personas que piden consejos, no porque los vea menos, pero ver que dentro de la estructura familiar algo está fallando. Y nosotros no somos perfectos, pero de algo sí estoy seguro y lo digo con toda la seguridad en Cristo Jesús. Si nosotros tenemos a un Dios maravilloso y yo he puesto a Cristo como el centro de mi casa, aquello que se sale de la cobertura, aquello que sale de lo que está bien, yo sé que el Señor lo va a acomodar antes de que sea tarde. Antes de que llegue el día terrible, el día malo, o ese día para ese juicio de esa situación. Bien, ahí vimos lo que fueron disciplina y educación en la fe. Esto es disciplina y educación en cuanto a la fe, porque hablamos y los textos que hemos citado nos enseñan a nosotros a darle a los hijos, al amigo, al esposo, a la esposa, a ese compañero o compañera de trabajo, de universidad o del cole, darle una palabra para que no solamente la repita. Yo le digo a mi hija y le digo a algunas personas que el texto bíblico no es solo para repetirlo y hacer algo como un retumbar. Aunque él tiene efecto y puede hacerlo allí, o como muchos en algunas casas que hemos visto en Venezuela, acá no lo he visto, que tienen el Salmo 91, el Salmo 23 abierto porque eso le trae protección. Pero literalmente dice la Biblia que eso así es que va a funcionar. No, ¿verdad? En Deuteronomio ya vimos que esa palabra debe estar más profundizada. Porque incluso cuando los maestros, los israelitas, los judíos citaban los textos, no tenían textos, capítulos y versículos. Ellos daban citas de fragmentos del libro sabían que estaba escrito y se iban al libro, abrían y buscaban y sabían dónde estaba. Pero no existían hoy en día como en el capítulo 4, versículo 3. No existían. Eran manuscritos lineales. No existían lo que era ya la estructura numérica. Entonces, nosotros lo importante no es tener el texto bíblico para soltarlo. Es creer lo que ese texto transforma. ¿Cuántos creen que el texto transforma? Lo que Dios le dijo en la antigüedad al sacerdocio fue que ellos debían de mantenerse así bajo una estructura obediente al Señor y formándose uno tras del otro un sucesor para que no se perdiese la santidad en ellos, no se perdiese ese hilo de fluir de Dios en ellos. Este sacerdote no se preocupó en que esto fuese así, hasta el punto que dejó que los hijos hiciesen lo que quisieran. Y esto fue lo que trajo una terrible consecuencia.
Porque en el versículo 27 dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón. Y yo, escuche, le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciesen sobre mi altar y quemasen incienso y llevasen ofrendas delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Y di a la casa todas las ofrendas, o sea, era para ellos. Aquí vamos a ver ahora parte importante, los valores con los que debemos edificar nuestra casa, nuestros trabajos, nuestra familia, nuestras amistades, los valores con que debemos edificar. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Estaba leyendo todo el capítulo 2 de Pedro, por eso me sonó mucho cuando Jacob citó ahí mismo en Primera de Pedro, porque lo había leído esta mañana, todo, y me gustó mucho. Pero el versículo 17 de Primera de Pedro, capítulo 2, dice, y honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Esto usted dirá, bueno, pero ¿qué hay aquí? Aquí la Biblia me enseña y me habla sobre el respeto fomentado, considerado el trato digno hacia los demás. Hay un respeto, hay una honra allí, hermano, que debemos fomentar y considerar. Es como nosotros nos conducimos. Escuche, los valores con los que nosotros debemos edificar a las personas que están a nosotros son con esos valores de honra, no menospreciando ni tomando. Es que a veces esto, aunque lo digo y muchos dicen, bueno, pero ¿en qué me concierne esto a mí? Es que a veces depende con quién esté, de si lo respeto o cómo le hable o no. Por ejemplo, algunos me hablan a mí y porque tenemos mucha confianza, con un tono más fluido y con un poquito más de intimidad a mí, pero entonces se consiguen un ejemplo a un oficial de la policía y no le van a hablar igual. Primero, que es un oficial y si tiene uniforme menos. Se trata de respetar para no incurrir en una falta o un delito grave y que eso me traiga una consecuencia, bien sea una multa o una condenación. Depende con quién tratemos. Ahora bien, si yo pienso esto, si a un hombre que tiene un uniforme, que muestra una autoridad, se le respeta, no por como él como es hombre, porque esas personas pueden ser muy déspotas y te hablan feo, pero como tienen un uniforme decimos, vamos a hablarlo así porque esto me puede traer problemas legales. Y le respetamos. Escucha, iglesia, si esto hacemos con un hombre que tiene un uniforme, Dios no tiene uniforme, pero Dios formó el universo, Dios formó todo lo que existe, y este Dios merece más respeto. Este Dios merece que nosotros honremos más su nombre delante de los hombres. ¿Por qué a veces no se reverencia a Dios como la máxima autoridad suprema en la tierra, y con las actitudes se tiende a menospreciar como cierta forma estos jóvenes el nombre de Dios, pensando que tal vez, bueno, entre tantas cosas que hablamos, es que personas que dicen, es que Dios sabe que yo hablo así, Él me conoció así. Dios sabe. Dios conoció a muchos parecidos a ti, muchos parecidos a mí, pero Dios los llevó a la luz de la palabra a que hicieran cambios que transformaran, y esta semana estamos viendo y vamos a seguir viendo, me salgo un poquito para irme al libro de Juan, a los cambios transformadores. Dios los llevó a una transformación radical en sus vidas, pero ellos tuvieron que ir a Él, acercarse a Él para que esa transformación se produzca. Escuche, si hay cosas que no han cambiado en mí, es porque no me he acercado como Dios quiere, no como yo le estoy diciendo, como Dios quiere que te acerques. Porque Dios llama a todos nosotros para que nos presentemos delante de Él. Entonces, ¿cómo nos presentamos o hasta qué distancia queremos estar? No, Señor, es que hay cosas que tú sabes que tú allá y yo aquí de lejito, hasta ahí. Hay otros que son un poquito más fluidos y dicen, Señor, estas tres, no, pero todo esto es tuyo, o aquí podemos entrar tú y yo. O sea, ¿cómo nos acercamos? O sea, ¿qué tanto damos a Dios? ¿Cómo estamos permitiéndole al Señor que haga esa transformación? Porque si nosotros no nos acercamos a Él cada día más, hay cosas que no van a cambiar. Y Elí se relajó tanto que dejó de entrar al lugar santo, dejó de acercarse a Dios como al principio. Y esto le trajo, escucha, una ceguera. Esto dejó que él, hermano, no valorara lo que Dios es, no valoró el llamado, no valoró, hermano, la estructura, no valoró nada. Aleluya, Señor Jesús. Mi alma te alaba, Señor.
Hermanos, nosotros debemos de preocuparnos de valorar cada día la palabra de Dios y no valorarla en ponerla allí, en aquí, allá y mandarla por los estados, el texto, sino que esa palabra en mí tenga un cambio, que esa palabra me haga diferente. Le dije que había un punto clave sobre un muchacho que habíamos leído, dice, y Samuel crecía en Jehová, en el Señor. Samuel crecía, le decía, tenga esto allí porque esto es importante, porque él fue diferente, gloria al Señor. Ya lo vamos a ver. Seguimos leyendo. En la misma parte de honrar dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. O sea, él estaba diciendo, esto habla sobre un respeto que debemos tener, no solamente hacia las personas mayores, porque yo debo respetar a un niño igual como respeto al hermano Jacob, o como respeto a Wisandro, o como respeto a David. El respeto debe ser siempre así, hermano. Escuche, y esto va un poco más allá, pero viene de mí. Esto no es solamente en el mensaje, sino yo veo con tristeza cómo a veces nos hablamos con irrespeto o con palabras hirientes. Porque para mí tú eres, escucha, para mí en ti está Jesús. Y antes de yo levantarme contra ti y decirte, pero es que tú, Dios me guarde y me libre. Y siempre he tenido a David presente. Siempre aprendí esto de la Escritura. David se guardaba de levantar la mano contra el ungido de Jehová, aunque ya el Señor no estaba con él, pero se guardó. Y yo ante cualquiera de ustedes, hermano, aunque escuche tal vez, espero en Dios no hacerlo, pero aunque escuche una palabra fuerte de usted hacia mí, nunca verá para la gloria de Dios. Espero que el Señor me sujete según Mateo 18, que dice que todo lo que atemos en la tierra sería atado en los cielos, que ate esta verdad en mí. No verá en mí una palabra hacia usted fuerte de golpear, no. Podrá golpear su palabra contra mí, pero yo sé en quién he creído y me iré a la presencia de Dios y oraré más por mi hermano o mi hermana, que espero no suceda nunca. Pero a veces veo con tristeza cómo incluso esto se pierde. Los hijos de él tenían esto, o me la das o te la quito, y a veces normalizamos entre creyentes eso, el irrespeto, la irreverencia. Yo no estoy diciendo que usted tiene que ver un hermano mayor y hermano, no, le estoy diciendo que debe haber ese temor de Dios para hablarle a su hermano, a su hermana. De hecho, a mi hija que está presente, yo le hablo, y cuando le hablo en la Escritura, ella sabe que no le hablo fuerte, le hablo en la exhortación y a veces con lágrimas, no porque esté triste, sino porque siento que ella necesita esa cobertura. Y le digo, Señor, sé tú, no porque dude del poder de Dios, sino que quiero que ella crezca bajo esa fe, esa influencia, esa cobertura, alabado sea Dios. Y siempre debe haber en nosotros esto. Muchos dirán, pero es que tú eres diferente de mí, pero es que el mismo Dios que está en mí está en ti. Y si Dios lo puede conmigo, lo puede contigo. Y cuando tú dices, o yo digo, todo lo puedo en Cristo, entonces tú puedes hacer estos cambios. Podemos, hermanos, hacer estos cambios. Ya no hablar con aspereza ni a un hermano, ni a un hijo, ni a un amigo, ni a un compañero, aunque se lo merezca. Nosotros no merecíamos la muerte y Dios fue misericordioso. Amén. No deberíamos estar aquí, deberíamos estar ya condenados, pero el Señor en su infinita misericordia nos tiene aquí, hermanos queridos. Bien, continuamos. Gloria al Señor. Filipenses 4, es que no veo esta 6. Filipenses dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La gratitud, hermanos santos. Enseñando a tener un corazón agradecido en todo momento y en todas circunstancias. Uno de los errores que vimos en el sacerdote que acabamos de ver la historia fue que no supo tener a los hijos y decirle, oye, mira, esto no puede seguir así. Esto es para Dios, y que a reverenciar a Dios y acercarse con esa gratitud. Ellos se acercaban con prepotencia, con soberbia, y el padre no los corrigió como debió, y esto les trajo la consecuencia que ya vamos a ver. Seguimos, hermanos, que la hora avanza. Romanos 14:2. Romanos 14:2 nos dice, bendito el nombre de Jesús, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Dios es bueno, ¿cuántos lo creen? La responsabilidad, hermanos, cumpliendo con las obligaciones y respondiendo por nuestros actos. Porque así como a este sacerdote Dios lo llamó a cuentas y salió totalmente perdiendo, salió mal, que cuando Dios nos llame en algún momento no sea para
para este tipo de situaciones, sino que Dios cuando nos llame sea para bendecirnos. Amén. Que cuando Dios te llame sea para honrarte más. Qué bueno que cuando llaman es para honrarte, para edificación, para una oración porque vas mejorando y no para exhortación de repente porque vamos mal. Aunque la exhortación cuando vamos mal es buena porque produce en nosotros, hermanos queridos, ciertamente esa ayuda para volver al camino del Señor. Continuamos, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Bendito Jesús. Así que, hermanos, los valores son tan importantes porque así como vemos la honestidad que nos llama a vivir en la verdad, en la pureza y en la integridad. Si la Biblia dice que en todo lo que es de buen nombre, en esto pensar y hacer, es tan difícil en la carne porque mayormente cuando alguien nos daña o hay algo malo, sucede una situación negativa, mala en nuestras vidas, no vienen estas cosas. Lo que viene a veces es una sed, bien sea venganza, un juicio, un deseo de Dios, pero ¿por qué? O sea, vienen otro tipo de deseos que no es de bondad, de amor, de estas cosas de todo lo que es bueno, lo que es justo, lo amable. ¿Por qué, hermanos? Yo cuando me ha pasado, créame que lo hago y de verdad Dios sabe que no miento, digo verdad en Cristo, yo le digo Señor ayúdame porque esto no puede seguirme pasando y de verdad lo hago. Incluso bien sea en mi casa, yo veo que algunos dije algo y yo siento como que su semblante cambió. Aparte de pedirle perdón, me gusta ir a la oración y decirle Señor, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando en mí? Yo debo preocuparme por mi salvación. Yo debo preocuparme como sacerdote de Dios. Usted debe preocuparse como sacerdote del Dios Altísimo. Amén. Bendito Dios. Hay bendiciones, hermanos queridos, infinitas. Ya estamos terminando con esto. No voy a seguir citando por la hora, pero sí quiero que nos quedemos con algo. Le hablaba sobre Samuel. Bien, le hablaba sobre este joven. Samuel. Se me fue el texto. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria. Ya estamos terminando, hermanos queridos. Gloria al Señor. El texto que quiero está ahí en 1 Samuel capítulo 2, versículo 21. El 21, mire, dice, voy a leerlo yo acá para no... Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Yo cuando le oro a Dios le digo, Señor, ¿cómo estoy delante de ti? Dice que me examine, ¿no? Dice la Escritura que me examine. Señor, ¿te gusta cómo van las cosas? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué necesito, Señor, para mostrar tu luz? Porque esto es espiritual. Nosotros no podemos pretender, tal vez, estudiar un instituto teológico o usar un título profesional y después venir y decir, yo soy profesional y mi conducta es intachable y eso me da garantía de que sé que todo va bien. No. Eso es un papel que me acredita y me ayuda tal vez a desenvolverme bien dentro de una área específica, pero delante de Dios yo debo cuidar todo mi entorno. El profesional no es garantía o el tener un título de que tú estás haciendo todo bien correctamente. Al contrario, hay muchos profesionales que necesitan un giro en su vida y que Dios sea transformando sus corazones. Para que escuchen, nosotros haya esta disciplina, que hayan estos valores, esta educación. Nosotros debemos de pedirle todos los días al Señor que así como este joven crecía en el Señor, nosotros podamos crecer en Él. ¿Cuántos quieren crecer en Dios? Todos quieren crecer en el Señor. Ese es nuestro deseo y de hecho la Biblia nos manda a que crezcamos cada día un poquito más hasta llegar a la altura del nivel de Cristo Jesús. No que vamos a ser Dios, sino que espiritualmente estemos preparados para ser absorbidos por nuestro amado, para ser levantados por nuestro Dios. Yo te invito en esta semana, en estos días, hermano, a cambiar eso, a no dejarte que estas cosas que tal vez han venido pasando o han venido tocando tu vida, que tú sientes que van mal, sigan así de esa manera, porque lo que espera el que va obrando de esa manera es un camino, un desenlace terrible.
lo que le espera es un vacío, tristeza, problemas y conflicto. Ven, acércate al Señor y dile: Señor, ayúdame a hacer como tú quieres. Ayúdame a que tu palabra sea viva en mí y a ponerla por práctica. Es fácil, hermano. No es difícil como muchos dicen. No, es que el camino del Señor es difícil. La vida es difícil. Lo difícil para el creyente es no tener a Cristo vivo allí en medio de las circunstancias. Aún en la enfermedad, en el dolor, donde estemos pasando, creamos en la palabra y creamos que Dios está allí para ayudarnos y bendecirnos en todo. Amén. Yo le invito a estar sobre sus pies y no oré al principio, voy a orar al final y la alabanza nos acompaña, que tienen algo por allí, creo.